están bien marcadas tres partes, que es la íntima, la media y la adventicia. La lámina íntima está formada por unas láminas monocelular, que es lo que consideramos como las células endoteliales, y están delimitadas por la lámina elástica interna, y entre la lámina elástica interna y la lámina elástica externa está la capa media, que es una capa que en estas arterias está formado por células musculares lisas y que tienen mucho que ver con lo que es el tono vascular. Sin embargo, como veremos en el transcurso de la clase, en situaciones de disfunción, estas células cambian de fenotipo, de un fenotipo constrictor a un fenotipo secretante y migratorio. Y pues la adventicia, que es la lámina más externa de la pared de estos vasos sanguíneos y que es muy importante porque contiene los vasos sanguíneos que van a nutrir casualmente este sistema vascular. Así que ahí encontramos la vasa vasorum y la vasa neurorum. Aquí vemos un corte transversal de una de estas arterias, obviamente muy gráfico, donde podemos observar bien delimitado tanto la adventicia, la media y la íntima, y podemos ahí observar lo que son las células endoteliales. Es muy interesante y creo que quizás son las células más importantes del sistema cardiovascular, que dependen su forma y su tamaño del área vascular en donde se encuentran. Es muy diferente una célula, por ejemplo, endocárdica a una célula a nivel del riñón, en tamaño, en forma. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, conservan muchas de las propiedades que tienen estas células endoteliales. En situaciones normales, estas células endoteliales mantienen unos vasos sanguíneos, o sea, un endotelio vasodilatador, un endotelio antiinflamatorio, antitrombótico y antiproliferativo. Y en situaciones normales, la media de estos vasos sanguíneos, como les dije, mantienen más que todo un fenotipo contráctil y se mantienen en el área de la media del vaso. En cambio, cuando hay disfunción endotelial, que otra forma, como ustedes verán en los libros de texto, hablan de un endotelio activado, entonces hay cambios en esa pared de células, permitiendo la permeabilidad de algunas moléculas que antes estaban limitadas al espacio intravascular. O sea, hay aumento de permeabilidad, hay una situación de aumento de proceso inflamatorio, con producción de citoquinas y también con atracción de mononucleares y de linfocitos T. Hay también aumento de las moléculas de adhesión, tanto intercelular como vascular celular. Disminuyen aquellas moléculas vasodilatadoras, que vamos a conversar un poco de eso, y aumentan las moléculas antitrombóticas. Esto ocurre en casos de disfunción endotelial, y las células musculares lisas también cambian un fenotipo hacia lo que les mencionaba, que tiene un fenotipo secretor, produciendo y secretando citoquinas inflamatorias, y tiene también un cambio hacia un fenotipo de proliferación y migración que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase.
Actualmente es, es muy difícil, por no decir imposible, entender enfermedad cardiovascular si no entendemos bien el asunto del endotelio y disfunción endotelial. Y una de las cosas importantes es que estas células endoteliales mantienen su estructura, mantienen su función, mantienen una estabilidad a pesar de que son sometidas a fuerzas. Quizás la más importante es la fuerza de cizallamiento que produce el mismo paso de sangre, el paso de la tensión de la sangre, de la tensión arterial, y a pesar de estar sometidas a ese estrés continuo, ellas conservan su estructura. Y esto se logra gracias a esto que son las uniones intercelulares, donde ustedes pueden observar algunas proteínas ya conocidas por ustedes y que algunas tienen que ver con mantener esa estructura endotelial que es muy importante. Otras tienen que ver con un proceso de señalización, o sea que estas uniones intercelulares también participan en sistemas de señalización y también estas uniones intercelulares participan en la permeabilidad del endotelio, o sea que son muy importantes, y el mantener estas uniones intercelulares sanas va a depender mucho también de que el endotelio se mantenga sano, un endotelio normal. Una de las cosas interesantes que tiene el endotelio es que es la única superficie que permite el flujo laminar. Y esto es debido, y acuérdense que el flujo laminar es que los componentes celulares van más hacia el medio del flujo sanguíneo y no en la periferia, que prácticamente no mantienen un contacto directo con el endotelio. No hay formación de trombo, de coágulo, y este flujo laminar de los vasos sanguíneos se mantiene porque las células endoteliales mantienen en su superficie moléculas importantes como los heparansulfatos, las trombomodulinas y la prostaciclina, que tienen que ver con mantener un vaso sanguíneo vasodilatado, antitrombótico, antiinflamatorio y antiproliferativo. Pero también el endotelio es capaz de producir factores como el inhibidor del plasminógeno tisular. Acuérdense que también el plasminógeno también tiene que ver con mantener un vaso sanguíneo estable. Factor tisular, factor de von Willebrand también pueden ser producidos y que tienen que ver con mecanismos contrarreguladores de aquellas moléculas que predominan en un endotelio sano. Recuerden que el endotelio también tiene funciones de reparación, o sea que si uno por alguna accidente o algo tiene lesión en algún vaso sanguíneo, van a haber mecanismos que van a producir activación de factores que van a construir reparación, van a haber producción y agregación plaquetaria, formación de un coágulo que va a tapar esa injuria, y posteriormente los factores fibrinolíticos nuevamente actúan sobre el exceso de trombo, favoreciendo la reparación. Pero en situaciones normales predominan estos factores vasodilatadores. Entonces, conociendo pues que el endotelio cubre toda la parte vascular de nuestro organismo, es fácil entender por qué el endotelio participa en una cantidad importante de funciones,
que tienen que ver, como les mencionaba, con la hemostasis, pero también tiene que ver con la trombosis, participa en inflamación, angiogénesis, en el transporte lipídico, incluso en el crecimiento tumoral y metástasis. Así que el endotelio tiene muchas funciones, tiene funciones endocrinas porque produce sustancias que van a trabajar en otros sistemas, tiene funciones paracrinas porque produce sustancias que van a trabajar en células vecinas, pero también tiene funciones autocrinas porque produce sustancias que van a trabajar sobre la misma célula productora. Y hoy se considera al endotelio probablemente como el órgano de secreción interna, el órgano endocrino más grande del organismo. Estos son lo que vamos a mencionar. Vamos a hablar de los factores vasodilatadores, de los vasoconstrictores, de lo que es el estrés oxidativo, y al final vamos a ver algunas explicaciones de cómo esta disfunción endotelial nos puede llevar a enfermedad cardiovascular. Entre los factores vasodilatadores, el más importante es el óxido nítrico, que su descubrimiento permitió dar el premio Nobel a los que trabajaron en el desarrollo de todo lo que hoy conocemos como el óxido nítrico, la prostaciclina y también el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Estos son los factores vasodilatadores. Y como les mencionaba, el óxido nítrico quizás es el más importante y tiene una acción vasodilatadora sobre los vasos sanguíneos. Fíjense que tiene una acción también antitrombótica porque trabaja también inhibiendo la agregación plaquetaria. El óxido nítrico tiene un efecto también antiproliferativo, produciendo inhibición del crecimiento y la migración de las células musculares lisas. Y fíjense que tiene también un efecto antiinflamatorio, produciendo inhibición de la adhesión de células como monocitos y leucocitos en el endotelio. Y una de las funciones, y que le mencionaba que es muy importante, es estabilizar esas uniones intercelulares que nos van a dar ese control y ese mantenimiento de la estructura vascular a nivel global del organismo. Entre los factores vasoconstrictores tenemos la endotelina, que también es producida por las células endoteliales, reconocida hoy como quizás el factor vasoconstrictor más importante, y también el tromboxano A2. Y entre las especies reactivas de oxígeno tenemos el radical superóxido, los oxidrilos y el peróxido de hidrógeno, que como vamos a ver juegan un factor muy, muy importante en lo que es el desarrollo de disfunción endotelial. En situaciones normales, el metabolismo celular produce sustancias que van a aumentar el estrés oxidativo como parte del metabolismo normal de la célula. Sin embargo, como el radical superóxido que se produce por el metabolismo celular en situaciones normales, la superóxido dismutasa se encarga de metabolizarlo y con la producción de peróxido de hidrógeno y agua. Pero en algunas situaciones anormales en las cuales puede haber aumento de la producción de estos radicales libres de oxígeno, y esto lo vemos muy frecuente en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes con hiperlipidemia, en pacientes fumadores. Vemos que aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, y en estos pacientes, debido a la gran cantidad de productos radicales de oxígeno,
la parte metabólica normal no es suficiente para metabolizarlo. Y estos radicales de oxígeno entonces se unen al óxido nítrico producido en el endotelio, produciendo el peroxinitrito, que es una sustancia que ya es inactiva, ya no nos va a producir vasodilatación, ya no nos va a producir esa acción antitrombótica ni antiproliferativa, produciendo entonces un cambio de fenotipo de ese endotelio, pasando de un endotelio inactivo a un endotelio activo. Así que el estrés oxidativo juega un papel importante en el desarrollo de la disfunción endotelial. Y fíjense ustedes cómo estos radicales, acuérdense que ¿qué es lo que pasa con los radicales de oxígeno? Ellos tienen un electrón que no está pareado, así que ellos, esas son sustancias que están ávidamente buscando cómo parear ese electrón que se encuentra en su última órbita y que no está pareado y activa rápidamente uniéndose a proteínas y a tejidos del organismo, oxidándolo. Y fíjense que participan en lo que es la peroxidación lipídica. Y esto es muy importante en el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, porque el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, si es modificado por la acción de estos radicales libres de oxígeno, ese cambio químico, ese cambio estructural que va a tener el colesterol LDL va a hacer que sea más llamativo de las células monocitos, produciendo una atracción de estos monocitos y produciendo un cambio de fenotipo del monocito, convirtiéndose en macrófagos que van a fagocitar estas células lipídicas modificadas. Y como veremos, en esa forma, a los macrófagos ir llenándose de este tipo de lípidos, se van convirtiendo en lo que conocemos nosotros como las células espumosas. Observen ustedes que también el estrés oxidativo incluso participa afectando en la misma condición genética, produciendo un daño directo al DNA. Así que con estas acciones de estas especies reactivas de oxígeno es un mecanismo muy importante para la producción de patología vascular y sobre todo recordando que el aumento de su expresión tiene que ver con factores de riesgo muy reconocidos en lo que es enfermedad cardiovascular, como es hipertensión, como es diabetes, como es hiperlipidemia y como es tabaquismo. Entonces ya vimos esto, cómo estas especies reactivas de oxígeno producen este tipo de alteración, favoreciendo a enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de disfunción endotelial? Esta disfunción endotelial va a alterar la unión intercelular. Por consiguiente, ya va a haber cambios en lo que es la permeabilidad del endotelio y va a permitir el paso de moléculas que antes no pasaban a la región subendotelial. Va a producir también trastornos en la señalización entre las moléculas intravasculares con lo que es la región endotelial. Una situación bastante conocida es que la arteriosclerosis tiene predilección por algunas áreas de los vasos sanguíneos y vemos que se desarrolla más problema aterosclerótico en las bifurcaciones de los vasos sanguíneos y también se desarrolla más aterosclerosis en aquellas angulaciones
de los vasos sanguíneos. Y aparentemente esto tiene que ver con disminución de la fuerza de cizallamiento en estas áreas y aumento de un flujo turbulento que va a favorecer la expresión en estas áreas de moléculas de adhesión, tanto de adhesión intercelular como de moléculas de adhesión vascular celular. Y en estas áreas que ya por sus condiciones anatómicas propias tienen expresión de estas moléculas de adhesión, en pacientes que ya tienen disfunción endotelial va a favorecer a mayor expresión de estas células de adhesión en la superficie del endotelio. La disfunción endotelial y el estrés oxidativo entonces va a favorecer a que esas sustancias vasoconstrictoras y proliferativas como endotelina, como tromboxano A2, predominen sobre aquellas vasodilatadoras, sobre aquellas como el óxido nítrico, sobre moléculas como la prostaciclínica y como el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y entonces eso va a favorecer a que el endotelio sea un endotelio vasoconstrictor, procoagulante, proagregante y protrombótico. Así que estos son mecanismos por los cuales se puede afectar la función del endotelio y pasar a un endotelio activado o a lo que conocemos como disfunción endotelial, donde estos factores predominan sobre los factores que normalmente en un endotelio sano deberían predominar. En esta lámina vamos a recoger parte de lo que hemos hablado y uno de lo que uno puede repetir en el laboratorio y producir enfermedades es la hiperlipidemia. Esto se ha visto en animales como el pato y como algunos monos que se le dan alimentos muy ricos en colesterol y se ha visto que sucede lo que vamos a estar mencionando. Recuerden que hablamos de aumento del estrés oxidativo y que en situaciones de factores de riesgo como la hipertensión, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la diabetes, se produce aumento del estrés oxidativo. Este es un caso donde es un paciente con aumento de hiperlipidemia y aumento de la producción de colesterol de baja densidad. La presencia de hiperlipidemia está asociada, y vemos aquí en verde, a un aumento de expresión de estas especies reactivas de oxígeno. Imagínense que esto es una bifurcación o imagínense que esto es un vaso angulado donde sabemos que de por sí pueden haber ya expresión de moléculas de adhesión. Sin embargo, el estrés oxidativo y disfunción endotelial favorece a que haya mayor expresión de moléculas de adhesión en la superficie del endotelio. Disfunción endotelial también significa trastornos en la permeabilidad. Ya sabemos que hay alteración de estas uniones intercelulares, productos de la disfunción endotelial. El aumento en la cantidad de colesterol LDL hace que él se mantenga por mucho más tiempo cerca de la región endotelial y con estos trastornos de permeabilidad y de disfunción endotelial favorece al paso de este colesterol LDL a la región subendotelial. Pero ¿qué pasa cuando ese LDL entra y tenemos que hay aumento del estrés oxidativo? Ya sabemos que estas especies reactivas están buscando cómo parearse porque tienen en su última órbita un electrón que está buscando el par. Así que rápidamente este colesterol LDL
es afectado por el estrés oxidativo, por estas especies, produciéndose un LDL oxidado. El LDL oxidado no solamente es un trastorno químico, sino también tiene trastornos estructurales. Son LDL más pequeñas y densas. Y estas son, atraen a monocitos que ya algunos de ellos han sido atraídos por estas moléculas de adhesión y los monocitos pasan a la región subendotelial y se encuentran con este LDL oxidado. Y acuérdense que los macrófagos, porque el monocito ya con su cambio fenotípico a macrófago, entonces tienen receptores conocidos como scavenger, o sea que son receptores barrenderos que reconocen rápidamente estos LDL oxidados y van siendo fagocitados. Estos macrófagos, o sea, estos monocitos convertidos en macrófagos, producen unas citoquinas que son muy interesantes. Producen esta proteína que es una proteína quimioatrayente de más monocitos. O sea que ellos estimulan mayor reclutamiento de monocitos que van llegando a la región subendotelial, van fagocitando más LDL oxidado, se van convirtiendo en células espumosas y producen ese cambio inicial de la enfermedad que conocemos como las estrías grasas. Pero el macrófago, ya vimos en slides anteriores, producen citoquinas y entre las citoquinas que producen interleuquinas 6, producen factor de necrosis tumoral y estas citoquinas también producen factores de crecimiento, como el factor derivado del crecimiento beta, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y van a producir cambios fenotípicos también en las células musculares lisas, haciendo que ellas cambien a un fenotipo secretor y a un fenotipo proliferativo y migratorio, y rompen esta membrana elástica interna y las células musculares entonces migran hacia alrededor de todo este núcleo o toda esta cantidad de células espumosas y la van como especie de arropando, y es el inicio de la formación de una capa. Estos factores, estas citoquinas, también van a producir necrosis, se produce apoptosis de los macrófagos. Antes se pensaba que los macrófagos se destruían intoxicados por la cantidad de LDL oxidado que fagocitaban. Sin embargo, ahora se sabe que no, que es una muerte celular programada. Entonces, estamos aquí en esa fase inicial de disfunción endotelial, de esa entrada de LDL modificado, del reclutamiento de monocitos, de macrófagos, de linfocitos T, que van ahí aumentando inflamación, y vimos cómo se va formando estas células espumosas y la estría grasa. Sin embargo, la llegada de las células musculares lisas, organizándose sobre todas esas células, esos macrófagos, van formando una capa que conocemos como la capa fibrosa. Y las células musculares lisas también van secretando matriz de tejido conectivo. Y
es interesante que hasta cierto punto esa capa fibrosa de células musculares lisas, de fibrosis que se va formando, tienen hasta un efecto protector porque evitan el contacto de este núcleo rico en colesterol y en detritus, necrosis, la mantienen aislada de contacto con el espacio o con las células que van en el espacio intravascular. Y por tanto, no se produce trombos ni nada. Pero en la medida que vaya creciendo ese núcleo de macrófagos, ese núcleo de células espumosas, y van produciendo sustancias que van afectando esa capa fibrosa, haciéndola más delgada, puede favorecer a lo que es la erosión, que es el ejemplo que vemos aquí, pero lo más frecuente es que en esta región que conocemos como el hombro de la placa, es una región que es más proclive a que las fuerzas de cizallamiento y las fuerzas de tensión sobre la pared vascular la rompan, produciendo lo que conocemos como un accidente de placa. Y entonces sí se pone en contacto este tejido o este grupo de células en contacto con la sangre, activando factor tisular, activando las plaquetas, promoviendo la agregación plaquetaria y produciendo inicialmente un trombo blanco rico en plaquetas que rápidamente atraen a las proteínas de la coagulación, formando entonces al final un trombo rojo que en algunos casos puede ser completamente oclusivo, produciendo los síndromes clínicos que conocemos como la angina inestable, el infarto sin elevación del ST o con elevación del ST, o que factores que hablamos inicialmente, como son el, el plasminógeno tisular, factores fibrolíticos, controlen el crecimiento del coágulo, lleguen más células musculares lisas que lo cubran y prácticamente hubo la ruptura, pero solamente como no fue completamente oclusivo, pasó asintomático, fue cubierto y lo que se hizo fue que se creció más la placa aterosclerosa sin producir síntomas. Así que va a depender mucho del tamaño del trombo y de los factores endógenos que tenga la persona para defenderse de un accidente de placa. Así que tenemos las células espumosas que forman las estrías grasas, fíjense las citoquinas que hablábamos, el factor de necrosis, la interleuquina 1, el factor transformante beta, que son citoquinas que tienen que ver con la activación de las células musculares lisas, convirtiendo las células musculares lisas a un estado proliferativo y producción de matriz que va a cubrir las células y las estrías grasas, ¿no? Las células espumosas. Producen factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Todo esto asociado, como vimos, a disfunción endotelial con pobre producción y generación de óxido nítrico, de prostaciclina, llevan entonces a que favorezca a la inflamación y a la trombosis, a la activación plaquetaria. Si esto también se produce aumento del factor tisular dentro de esto y obviamente mayor producción de citoquinas, de factores de crecimiento y trombina. En pacientes donde hay mayor crecimiento de este core de células espumosas, estas al tener la apoptosis liberan
unas enzimas muy importantes conocidas como las metaloproteinasas, y ellas son las que van erosionando la capa fibrosa. Así que en aquellos pacientes con hiperlipidemia, por ejemplo, y que nosotros no los tratamos y que sigue creciendo ese core de células espumosas y siguen creciendo la producción de citoquina, de factores de necrosis y de producción de metaloproteinasa, va a ir degradándose la placa fibrosa hasta que en el área del hombro puede ocurrir entonces mayor degradación, ruptura, y entonces nos encontramos con los accidentes de placa. Esto es un dato interesante, que muchas veces la placa aterosclerosis tiene un remodelado positivo. O sea, la placa no crece hacia el lumen, sino crece hacia lo que es la misma pared. Y este es un paciente que usted lo lleva a cateterismo cardíaco y usted le dice, oye, mira, no, salió bien, no hay obstrucción en las arterias. Sin embargo, ese paciente está con mucho riesgo de un evento cardiovascular. Por eso uno nunca debe decir que el cateterismo fue normal en este tipo de pacientes, porque puede haber este tipo de remodelado vascular, y este paciente con una capa fibrosa delgada puede tener ruptura o una erosión, como se pone aquí en el ejemplo, y producir un trombo que puede llevar a un infarto agudo del miocardio. Otras situaciones como las que hablaba, de aquellos que no hubo ruptura, sino que fue cicatrizando el accidente de placa sin producir síntomas, eso sí pueden ir disminuyendo el lumen, y este es el tipo de paciente que produce angina, sobre todo angina estable, y en el cateterismo uno lo encuentra, y entonces puede tratarlo con angioplastía, colocación de stent, o mandarlo a cirugía cardiovascular. Así que entre los factores que tienen que ver con un trombo oclusivo están el factor tisular, que ya vimos que se produce, y el inhibidor del plasminógeno tisular, que tienen que ver con el bloqueo de factores fibrinolíticos propios endógenos de los organismos. Y factores como la trombomodulina y las moléculas parecidas a la heparina, como el heparansulfato, son los que tienen que ver con la resistencia a la formación del trombo, y en algunos casos la activación endógena. No es raro cuando nosotros vemos casos clínicos de pacientes que llegaron con un infarto y de repente se fueron los signos y síntomas del paciente, y uno ve el electro con mejoría, y es muy probable que ellos tuvieron una lisis endógena. Ellos mismos fabricaron el proceso fibrinolítico que resolvió el trombo y mejoró el cuadro clínico. Así que en estos pacientes, si el cuadro de aterosclerosis y de accidente de placa fue en arterias del cerebro, van a encontrarse entonces los síndromes clínicos cerebrales, como es el ataque isquémico transitorio o el déficit isquémico transitorio o la enfermedad vascular. Si en el corazón, la angina inestable, el infarto, o si es en los miembros inferiores, la claudicación o la isquemia aguda de miembros inferiores. Así que dependiendo de la localización, entonces pueden aparecer los diferentes signos clínicos. Así que en conclusión, pues el endotelio es quizá la célula más importante del sistema cardiovascular. En situaciones normales, el predominio de sustancias como el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor hiperpolarizante del endotelio tratan de mantener un endotelio vasodilatador,
antiproliferativo, antiinflamatorio y anticoagulante, que sustancias como los parecidos a la heparina, como el heparansulfato, la trombomodulina, el plasminógeno, mantienen un flujo que conocemos como flujo laminar, pero que en situaciones de enfermedad, en situaciones de trastornos que produzcan situaciones de aumento del estrés oxidativo, favorecen a que ese endotelio cambie su fenotipo a un endotelio activado, favoreciendo entonces al desarrollo de disfunción endotelial, a un desequilibrio entre estos factores que tienen que ver con el estatus del endotelio y favoreciendo enfermedad cardiovascular. Y aquí vemos pues cómo estos factores favorecen entonces al estrés oxidativo, a disfunción del endotelio, favoreciendo vasoconstricción, crecimiento y proliferación, trombosis, acumulación de lípidos, inflamación y entonces la producción o el inicio de enfermedad aterosclerótica o de enfermedad vascular. Entonces aquí terminamos la clase introductiva de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veremos mañana a las 11:30. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Profesor, gracias.